Buenas noches. Esta noche viajaremos al antiguo Egipto, pero no a las pirámides doradas ni a los faraones sepultados en oro. No. Esta noche hablaremos de algo mucho más terrenal, más visceral, más humano. La embriaguez. Imagina el valle del Nilo bajo un sol abrasador. El aroma denso de cebada fermentada flotando sobre aldeas de adobe y miles de gargantas sedientas vaciando jarras de cerveza turbia antes del amanecer. Pero antes de que te acomodes, tómate un momento para dar me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esto y qué hora es para ti. Me resulta increíble ver cómo la historia une a personas de diferentes partes del mundo. Ahora sí, apaga las luces, relaja los hombros, deja que el cuerpo caiga y déjate llevar. Capítulo 1. ¿Cómo era emborracharse en el antiguo Egipto? Eres un obrero, no un esclavo, como Hollywood te ha hecho creer, sino un trabajador asalariado en la necrópolis de Deir el Medina, la aldea que construyó el Valle de los Reyes. Tu salario no llega en monedas, llega en jarras. 4 litros de cerveza al día, más pan de cebada, cebollas y, si tienes suerte, un puñado de dátiles secos. Son las 4 de la madrugada. El cielo aún es negro como el carbón. Te levantas de tu estera de junco, los huesos crujiendo por el trabajo de ayer, y lo primero que haces, antes incluso de orinar en la vasija de barro junto a la puerta, es beber, no agua. Agua del Nilo es una invitación a la disentería, a los parásitos que se enroscan en tus intestinos como serpientes perezosas. Bebes cerveza, tibia, espesa, con grumos de cebada mal filtrada que se quedan atrapados entre tus dientes. El sabor es agrio, ligeramente dulce, con un toque a pan mojado. La textura es más sopa que líquido. Los egipcios no conocen el lúpulo. Su cerveza se aromatiza con dátiles, miel o comino. La tuya probablemente tenga comino. Siempre tiene comino. Te acostumbras. O más bien, tu cuerpo se acostumbra, porque a los 30 años has bebido más cerveza que un monje medieval en toda su vida. La llamaban Henket. Los escribas la registraban con el jeroglífico de una jarra inclinada. Los sacerdotes la ofrecían a los dioses en templos donde el incienso competía con el olor a fermentación. Y tú, obrero anónimo cuyo nombre nadie recordará, la bebes porque es lo único que tienes. Porque el Nilo, ese río divino que trae vida, también trae muerte en cada trago no hervido. Afuera, la aldea despierta con el mismo ritual. Cientos de obreros, canteros, pintores, carpinteros, todos bebiendo su ración matutina. El sonido de las jarras al vaciarse crea una sinfonía áspera, un coro de garganta y cerámica. Nadie está borracho todavía. La cerveza egipcia tiene baja graduación alcohólica, quizá entre el 3% y el 5%, comparable a una cerveza ligera moderna. Pero no hay quien te quite los 4 litros antes del mediodía. Sales hacia la necrópolis. El sol aún no ha roto el horizonte, pero el calor ya empieza a trepar desde la arena. Llevas tu azada de bronce, tu cincel de cobre y otra jarra de cerveza colgando de una cuerda sobre tu hombro. La llevarás contigo todo el día. La vaciarás antes del almuerzo. El trabajo es brutal. Excavar tumbas en piedra caliza bajo un sol que podría freír huevos. Tus manos sangran. Tus pies, descalzos o envueltos en sandalias de papiro, se agrietan. El polvo de roca se mete en tus pulmones, en tus ojos, bajo tus uñas. Y cada hora, cada maldita hora, bebes. Porque la deshidratación aquí no es una molestia. Es una sentencia de muerte. A mediodía, cuando el sol está directamente encima y las sombras desaparecen, te sientas con los demás bajo un toldo de lino raído. Alguien ha traído más jarras.
El capataz distribuye las raciones con la solemnidad de un sacerdote distribuyendo hostias. Comes tu pan, muerdes tu cebolla cruda, que te hace llorar, pero al menos mata el sabor a polvo. Y bebes, bebes hasta que la sed se convierte en una especie de mareo suave, hasta que el dolor en tu espalda se vuelve más lejano, más manejable. Aquí hay una ironía deliciosa. Los faraones, esos dioses vivientes, pagaban a sus trabajadores en la misma sustancia que usaban para honrar a los muertos. Porque en las tumbas que tú excavas, en las cámaras funerarias que tú decoras con escenas de campos de juncos eternos, se depositan jarras y jarras de cerveza. Cerveza para el más allá. Cerveza para que el difunto no pase sed en su viaje por el Duat, el inframundo. Y, no engañemos, cerveza para ti si el capataz baja la guardia y se pone a hacer algo. La tarde avanza y el mareo ya no es suave. Has bebido 3 de tus 4 litros diarios y el mundo adquiere esa cualidad ligeramente borrosa, ese velo cálido entre tú y la realidad, que hace que el cincel pese menos en tu mano, que hace que las órdenes del capataz suenen más lejanas. No estás borracho, no en el sentido moderno de perder el equilibrio o balbucear palabras, pero tampoco estás sobrio. Existes en un estado intermedio, un limbo etílico que es, probablemente, como los egipcios vivían la mayor parte de sus vidas. Tus compañeros están igual. El carpintero que trabaja a tu lado lleva todo el día tallando un sarcófago de cedro, y sus movimientos tienen esa precisión automática del que ha repetido el mismo gesto 1000 veces mientras navega por una bruma alcohólica constante. El pintor que decora las paredes de la tumba, escenas de banquetes, de cosechas, de ofrendas a Osiris, lo hace con mano firme a pesar de haber vaciado su tercera jarra hace una hora. Es una habilidad que se aprende, o tal vez una maldición, porque aquí está la verdad incómoda. La civilización egipcia, esa maravilla de arquitectura y organización, funcionaba gracias a una fuerza laboral permanentemente achispada, no ebria, no inútil, pero tampoco completamente lúcida. Era una estrategia de supervivencia disfrazada de tradición cultural. El agua mataba. La cerveza, con su proceso de hervido durante la elaboración, era segura. Y si además adormecía el dolor, el cansancio, la desesperanza de saber que morirías joven y anónimo construyendo la tumba de alguien que te consideraba ganado con pulgares oponibles. Bueno, eso era un beneficio colateral que nadie cuestionaba. Al atardecer, regresas a Deir el Medina. Tus pies arrastran arena. Tu túnica de lino está pegada a tu espalda por el sudor seco. Y todavía te queda medio litro de cerveza en la jarra. La bebes camino a casa, no porque tengas sed, sino por hábito, por ritual. Porque dejar cerveza sin beber sería como dejar comida en el plato durante una hambruna. Tu esposa te espera. Ella también ha bebido hoy, aunque menos que tú. Las mujeres recibían raciones más pequeñas. Una injusticia que nadie justificaba, pero todos aceptaban. Ella ha preparado la cena. Lentejas hervidas con ajo. Tal vez un pescado seco del Nilo si es día de mercado. Coméis en silencio, masticando mecánicamente mientras el calor del día se retira y la noche trae ese alivio fresco que es casi erótico en su intensidad. Más tarde, cuando los niños están dormidos en sus esteras y las estrellas brillan con esa claridad que solo el desierto conoce, bebes tu última copa. No de tu ración diaria, esa ya se acabó, sino de la jarra comunitaria que tu vecino ha compartido. Porque así funcionaba Deir el Medina, como una cooperativa alcohólica donde la cerveza era moneda, medicina y pegamento social, todo a la vez.
Te sientas en la entrada de tu casa de adobe. La calle estrecha huele a humo de cocina, a estiércol de burro, a humanidad comprimida. Alguien toca una flauta de caña en alguna parte. Una melodía simple y repetitiva que se mezcla con el murmullo de conversaciones y risas ocasionales. Estás cansado, estás dolorido y estás, innegablemente, borracho de esa forma funcional y crónica que caracterizaba la vida de millones de egipcios durante 3000 años. Piensa en esto. Desde los 12 o 13 años que empezaste a trabajar, no has estado ni un día completo sobrio, literalmente. Así que tu hígado ahora es una maravilla de adaptación evolutiva. Tu cerebro ha recalibrado su química para funcionar con una presencia constante de etanol. No tienes resacas, porque nunca estás lo suficientemente sobrio como para experimentar la abstinencia. Y no eres una anomalía, eres la norma. Desde el faraón en su palacio de Memphis hasta el mendigo en las calles de Tebas, todos beben. La diferencia es la calidad. El faraón bebe cerveza filtrada 7 veces, aromatizada con azafrán y miel del Líbano, servida en copas de alabastro. Tú bebes barro fermentado de una vasija de barro rajada, pero ambos beben. Los niños también. A partir de los 5 o 6 años se les da cerveza diluida. Es su introducción a la edad adulta, su vacuna contra las enfermedades transmitidas por el agua. Una madre egipcia que diera a su hijo agua del Nilo sin hervir sería considerada negligente, potencialmente asesina. Una que le diera cerveza era una madre responsable. ¡Qué mundo más extraño!, piensas, aunque no con esas palabras, porque el concepto mismo de extraño requiere un punto de comparación que no tienes. Capítulo 2. La leyenda de Sekhmet, la diosa que casi extermina a la humanidad borracha. Ahora dejemos la monotonía alcohólica de Deir el Medina y elevémonos hacia las esferas divinas, donde los dioses egipcios también bebían con la misma dedicación que los mortales, pero con consecuencias infinitamente más catastróficas. Existía una diosa llamada Sekhmet. Su nombre significaba la poderosa. Los escribas la representaban con cabeza de leona, los ojos pintados de negro col, el cuerpo dorado envuelto en un vestido rojo sangre. No era una deidad menor, una de esas divinidades olvidadas que solo recibían ofrendas durante festivales específicos. No, Sekhmet era hija de Ra, el sol mismo, y encarnaba su aspecto más terrible: la destrucción, la peste, la guerra. La historia comienza, como tantas tragedias divinas, con la vanidad herida de un dios anciano. Ra gobernaba desde su barca solar que atravesaba el cielo cada día. Había creado a la humanidad de sus propias lágrimas. Había establecido el orden cósmico. Había mantenido el caos a raya durante eones. Pero los dioses envejecen, incluso en Egipto. Ra se había vuelto débil. Su piel dorada se había marchitado como papiro al sol. Babeaba, temblaba, y la humanidad, esa creación ingrata y estúpida, comenzó a burlarse. Los mortales organizaban fiestas donde imitaban su caminar tembloroso. Contaban chistes sobre su incontinencia divina. Dejaron de ofrecer sacrificios en sus templos. Dejaron de pronunciar su nombre con reverencia. Y Ra, desde su trono celeste, escuchaba y aguantaba mientras ardía por dentro por la humillación. Así que convocó a los dioses mayores a consejo: Shu, el aire; Tefnut, la humedad; Geb, la tierra; Nut, el cielo estrellado; y su ojo, su instrumento de venganza, su hija Sekhmet. La humanidad me ha traicionado, dijo Ra con voz que temblaba tanto por la rabia como por la edad. Me han convertido en objeto de burla. Debe ser castigada. Los dioses asintieron. En el panteón egipcio,
La rebelión humana era un pecado imperdonable. El orden debía mantenerse. El respeto debía restaurarse, incluso si costaba ríos de sangre. Ve, le dijo Ra a Sekhmet. Desciende al mundo de los hombres y enséñales lo que significa ofender a un dios. Sekhmet no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Imagina el momento de su descenso. El cielo rasgándose como tela podrida. Una figura leonina, enorme como una montaña, cayendo sobre el valle del Nilo con un rugido que hizo que los pájaros cayeran muertos del cielo. Sus garras eran de bronce celestial. Sus colmillos goteaban un veneno que podía derretir piedra. Y sus ojos, oh, sus ojos, ardían con un fuego que no era metafórico. Era literal. Mirarte era arder desde dentro. Comenzó su vendetta en el delta. Una aldea de pescadores fue la primera en desaparecer. Sekhmet entró al amanecer, y al mediodía no quedaba nada excepto cenizas y huesos carbonizados. Los supervivientes huyeron hacia Menfis, gritando advertencias sobre una leona divina que devoraba humanos como un hombre hambriento devora higos. Pero Sekhmet no devoraba. Eso habría sido demasiado rápido, demasiado misericordioso. Destruía, desgarraba, convertía cuerpos en pulpa roja y bebía. Bebía la sangre de sus víctimas como tú bebías cerveza, con la misma necesidad insaciable, con la misma urgencia adictiva. El mito dice que con cada sorbo de sangre humana, Sekhmet se volvía más poderosa y más loca. La matanza la intoxicaba. El sabor ferroso de la hemoglobina le provocaba un éxtasis que ningún vino divino podía igualar. Pronto dejó de distinguir entre culpables e inocentes. Un bebé, un anciano, una mujer embarazada. Todos eran iguales bajo sus garras. Atravesó el Alto Egipto como una plaga con patas. Ciudades enteras se vaciaron. Los templos se llenaron de refugiados que rezaban a los mismos dioses de los que se habían burlado un poco antes. Los sacerdotes ofrecían sacrificios desesperados: ganado, cerveza, pan, oro. Nada funcionaba. Sekhmet no quería ofrendas, quería sangre. En el Bajo Egipto, el Nilo se tiñó de rojo, no metafóricamente. El río sagrado, fuente de vida, se convirtió en una arteria abierta que transportaba los restos de miles de cadáveres hacia el Mediterráneo. Los cocodrilos, normalmente los depredadores supremos del río, huían aterrorizados. Incluso los animales sabían que algo antinatural estaba ocurriendo. Ra observaba desde el cielo con creciente horror. Su venganza había funcionado demasiado bien. La humanidad estaba siendo exterminada. Pronto no quedaría nadie para adorarle, nadie para mantener los templos, nadie para pronunciar su nombre. La venganza se había convertido en genocidio, y Sekhmet, ebria de sangre, no mostraba signos de detenerse. El dios anciano convocó otro consejo de emergencia. «Debemos detenerla», dijo, pero nadie sabía cómo. Sekhmet era imparable, invencible, consumida por un frenesí que había trascendido la razón divina. Fue Thoth, el dios de la sabiduría con cabeza de ibis, quien sugirió la solución. No podían detenerla por la fuerza, pero tal vez podían engañarla. Tal vez podían aprovechar su adicción a la sangre. Tal vez podían emborracharla. Ra ordenó a sus sirvientes divinos que reunieran cada grano de cebada del Alto y Bajo Egipto, miles de toneladas, suficiente para alimentar a una nación durante años. Luego ordenó que fabricaran cerveza, no cerveza común, no el brebaje turbio que bebían los obreros de Deir el Medina, sino algo especial, algo que pudiera engañar incluso a una diosa sedienta de sangre. Los cerveceros divinos trabajaron durante toda la noche. Hirvieron la cebada en calderos del tamaño de templos. La fermentaron con levaduras que solo crecían en los jardines celestiales.
y cuando la cerveza estuvo lista, espesa y potente y embriagadora, añadieron el ingrediente secreto, ocre rojo, arcilla molida del desierto, triturada hasta convertirse en polvo fino, mezclada con la cerveza hasta que el líquido adquirió el color exacto de la sangre humana fresca. Produjeron 7.000 jarras. Algunas versiones del mito hablan de 10.000, otras de números imposibles, cantidades que habrían llenado el Nilo de orilla a orilla. Sin importar el número exacto, prepararon muchas jarras. Y cuando el sol salió a la mañana siguiente, los sirvientes de Ra descendieron al valle del Nilo y comenzaron a verter esa cerveza roja por todas partes. La derramaron en los campos, la vertieron en los caminos, crearon lagos artificiales de cerveza teñida que brillaban bajo el sol del amanecer como espejos de sangre coagulada, y esperaron. Sekhmet llegó al amanecer, como siempre. Había pasado la noche descuartizando una caravana de comerciantes nubios que habían tenido la desgracia de viajar durante su cacería. Su pelaje dorado estaba apelmazado de sangre seca. Sus garras goteaban y su sed era insaciable. Olió la cerveza antes de verla. Para ella, entumecida por días de matanza, el olor a ocre rojo mezclado con alcohol fermentado era indistinguible del aroma de sangre fresca. Se acercó a uno de los lagos artificiales, se arrodilló y bebió. El líquido era tibio, espeso, con ese sabor ligeramente metálico que la sangre tiene cuando está fresca. Perfecto. Bebió más. Sus fauces inmensas absorbían la cerveza por litros, por docenas de litros. El lago comenzó a menguar visiblemente. Los dioses observaban desde el cielo, conteniendo el aliento divino. Thoth calculaba mentalmente cuánto tiempo tomaría. Hathor, diosa del amor, irónicamente, también de la embriaguez, sonreía. Ra simplemente esperaba, sus manos ancianas temblando no por debilidad, sino por ansiedad. Sekhmet bebió el primer lago completo. Luego encontró el segundo y el tercero. Su estómago divino parecía no tener fondo, pero la cerveza egipcia, incluso diluida para parecerse a sangre, tenía un efecto acumulativo inevitable, especialmente en cantidades que habrían matado a 1.000 hombres. Primero, su rugido se volvió menos constante. Luego su paso se volvió menos preciso. Comenzó a tambalearse entre campos de cebada destruidos, su cola golpeando árboles y paredes de adobe. Sus ojos, antes ardientes con furia divina, adquirieron ese brillo vidriado que cualquier bebedor experimentado reconocería inmediatamente. Estaba borracha. No achispada, no alegre, completamente, irremediablemente, catastróficamente borracha. Intentó rugir de nuevo, pero lo que salió fue un sonido más parecido al maullido de un gato doméstico enfermo. Intentó atacar a un campesino que había salido de su escondite, pero falló por 3 metros y terminó rodando por una colina como un barril escapado. Los dioses, desde el cielo, rieron. Incluso Ra permitió una pequeña sonrisa quebrar su rostro arrugado. Finalmente, después de consumir más de 7.000 jarras de cerveza teñida de rojo, Sekhmet colapsó. Cayó de costado en un campo de lino, aplastando la cosecha de toda una temporada. Su respiración se volvió profunda y regular. Comenzó a roncar. Un ronquido que hacía vibrar el suelo y causaba pequeños temblores localizados. Cuando despertó 3 días después, la furia había desaparecido. El frenesí homicida se había evaporado con el alcohol. Miró a su alrededor. Vio los campos devastados, los cadáveres esparcidos, la desolación que había causado, y algo parecido al remordimiento cruzó su rostro leonino. Ra descendió entonces. «Has cumplido tu propósito», le dijo con suavidad. «La humanidad ha aprendido su lección.
Ahora debes transformarte. Y Sekhmet se transformó. Su forma leonina se suavizó. Sus garras se retrajeron. Su pelaje manchado de sangre se aclaró hasta convertirse en un dorado radiante. Se convirtió en Hathor, diosa del amor, la belleza y la embriaguez festiva. La destructora se volvió protectora. La asesina se volvió sanadora. Pero nunca olvidó completamente. Por eso los egipcios celebraban el Festival de la Embriaguez cada año, generalmente durante la inundación del Nilo. Durante este festival, emborracharse no era opcional, era obligatorio. Era un deber religioso. Hombres y mujeres bebían hasta perder la conciencia, hasta vomitar, hasta que el mundo se volvía borroso y la distinción entre uno mismo y los dioses desaparecía. Porque recordaban que una vez, hace mucho tiempo, la embriaguez había salvado a la humanidad de la extinción. Que el alcohol, ese veneno sagrado, había convertido a una diosa genocida en una protectora benévola. Que a veces la mejor respuesta a la destrucción no es la sobriedad, sino la embriaguez comunal que borra las fronteras entre lo divino y lo mortal. Y en los templos de Hathor, en ciudades como Dendera, donde su culto era especialmente fuerte, las sacerdotisas servían cerveza roja cada día, no teñida con ocre, sino con granadas o pétalos de flores. Pero el simbolismo permanecía. Cada copa era un recordatorio. Cada borrachera ritual era una oración. Cada resaca era una comunión con lo divino. Capítulo 3. El descubrimiento de la cervecería de 5000 años en Abidos. Ahora viajemos desde el reino de los mitos hacia algo mucho más tangible, mucho más reciente, aunque no menos extraordinario. Viajemos al año 2021, a un sitio arqueológico en Abidos, la ciudad más sagrada del antiguo Egipto, donde el dios Osiris supuestamente fue enterrado y donde los faraones peregrinaban para asegurar su inmortalidad. Un equipo egipcio-estadounidense, liderado por arqueólogos que habían pasado décadas tamizando arena y fragmentos de cerámica bajo ese mismo sol implacable que torturaba a los obreros antiguos, hizo un descubrimiento que redefiniría nuestra comprensión de la producción industrial egipcia. No encontraron una tumba llena de oro. No desenterraron momias intactas ni papiros con secretos perdidos. Encontraron algo mucho más humano. Una cervecería, pero no cualquier cervecería. La más antigua del mundo, la más grande jamás descubierta. Un complejo industrial de 8 unidades de producción masiva que databa de hace más de 5000 años, del reinado del faraón Narmer, el unificador del Alto y Bajo Egipto, el hombre que convirtió tribus dispersas en una civilización que duraría 3 milenios. Imagina el momento del descubrimiento. Matthew Adams, el codirector estadounidense, arrodillado en la arena con un cepillo pequeño, limpiando cuidadosamente los contornos de lo que inicialmente parecía ser solo otra estructura de adobe deteriorada. El sol directamente sobre su cabeza, el sudor goteando sobre sus lentes de protección, sus rodillas doloridas por horas de estar agachado en la misma posición incómoda. Y luego, la comprensión gradual. Esto no era una casa, no era un almacén común. Los espacios eran demasiado específicos, demasiado deliberadamente diseñados. Había 40 cuencas de arcilla organizadas en 2 filas perfectas dentro de cada unidad. Cuencas que aún conservaban residuos orgánicos. Residuos que, cuando fueron analizados en laboratorios modernos con espectrometría de masas y análisis de ADN, revelaron trazas inconfundibles de cebada, trigo y levadura. Cerveza. Estaban mirando los restos de una operación cervecera que había estado inactiva durante 5000 años, pero que aún susurraba sus secretos a quien supiera escuchar.
La escala era lo que quitaba el aliento. 8 unidades de producción, 40 cuencas por unidad, 320 cuencas en total, cada una capaz de contener aproximadamente 60 litros. Los arqueólogos hicieron los cálculos una y otra vez, verificando sus números, dudando de sus propias conclusiones porque parecían imposibles. 22.000 litros por lote, por día, posiblemente. Suficiente cerveza para emborrachar a un ejército pequeño, o para pagar a los miles de trabajadores que estaban construyendo las tumbas reales cercanas, o para abastecer los festivales religiosos masivos que se celebraban en Abidos, donde peregrinos de todo Egipto llegaban para honrar a Osiris. Pero aquí está la pregunta que mantenía despiertos a los arqueólogos por la noche. La pregunta que debatían sobre cenas de lentejas recalentadas en su campamento. ¿Para quién era toda esta cerveza? La respuesta más obvia: para los muertos. Abidos era una necrópolis, una ciudad de tumbas. Los faraones de la primera dinastía estaban enterrados aquí, y cada entierro real requería ofrendas masivas. Cerveza para el viaje al más allá. Cerveza para apaciguar a los dioses del inframundo. Cerveza para que el faraón no pasara sed durante su eternidad. Pero 22.000 litros es mucho, incluso para un funeral real. Algunos investigadores propusieron una teoría alternativa. La cerveza era para los vivos, para los trabajadores que construían las tumbas, para los sacerdotes que mantenían los templos, para los peregrinos que llegaban durante los festivales anuales, esperando una conexión con lo divino que solo el alcohol podía facilitar. O tal vez, y esta es la teoría más intrigante, la cervecería servía a ambos propósitos simultáneamente. Producía cerveza para ofrendas funerarias y para consumo humano sin distinguir realmente entre ambos. Porque en la mentalidad egipcia, ¿cuál era la diferencia? Los muertos necesitaban cerveza. Los vivos necesitaban cerveza. Los dioses necesitaban cerveza. Todo era parte del mismo circuito sagrado de producción y consumo que mantenía el cosmos funcionando. Los arqueólogos excavaron más profundo. Encontraron evidencia de fogones masivos donde se hervía la cebada. Encontraron áreas de almacenamiento para granos. Encontraron lo que parecían ser dormitorios para los cerveceros. Cuartos pequeños y sin ventanas donde los trabajadores dormían entre turnos. Y encontraron algo más: evidencia de especialización. No todos los espacios eran idénticos. Algunas cuencas eran más grandes que otras. Algunos fogones mostraban señales de temperaturas más altas. Esto sugería que no estaban produciendo un solo tipo de cerveza, sino múltiples variedades. Cerveza fuerte para ceremonias especiales. Cerveza suave para consumo diario. Cerveza aromatizada con dátiles para la élite. Cerveza básica de cebada para los trabajadores. Era, en esencia, una fábrica. La palabra misma parece anacrónica, aplicada al antiguo Egipto. Pero eso es exactamente lo que era. Una operación industrial a escala masiva, con división del trabajo, control de calidad y producción estandarizada. 5.000 años antes de la revolución industrial, los egipcios ya habían descubierto los principios de la manufactura en masa y lo habían aplicado a emborrachar gente. Hay una ironía deliciosa en todo esto. Los arqueólogos modernos que descubrieron la cervecería probablemente bebían su propia cerveza por las noches en el campamento. Cervezas importadas de El Cairo o incluso de Europa, frías de neveras portátiles alimentadas por generadores diésel. Y mientras bebían, discutían sobre las mismas sustancias consumidas por personas que habían muerto 4 milenios y medio antes de que existiera el concepto de refrigeración. Matthew Adams y su equipo egipcio comenzaron a reconstruir el proceso de elaboración, basándose en los restos arqueológicos y en textos antiguos que describían la producción de cerveza. Era un rompecabezas fascinante donde cada pieza de cerámica rota
Cada mancha de residuo orgánico, cada patrón de desgaste en las cuencas de arcilla contaba parte de la historia. Primero, la cebada se molía parcialmente, no hasta convertirla en harina fina, sino dejando los granos quebrados y gruesos. Esto se mezclaba con agua del Nilo. Sí, esa misma agua turbia y peligrosa que los obreros evitaban beber directamente, y se dejaba fermentar en las cuencas de arcilla. El calor del desierto aceleraba el proceso. En 2 o 3 días, la levadura salvaje que flotaba en el aire había transformado los azúcares en alcohol. Pero aquí está el truco. No filtraban completamente la mezcla. La cerveza egipcia era más parecida a una papilla alcohólica que a un líquido claro. Por eso los obreros la comían tanto como la bebían. Por eso aparecen relieves de tumbas siendo consumida con pajitas de caña, para evitar los grumos de cebada no fermentada que flotaban en la superficie. Los arqueólogos encontraron restos de esas pajitas, fragmentos de caña hueca, desgastados por miles de bocas que habían succionado cerveza tibia durante turnos de trabajo que habrían hecho llorar a un sindicalista moderno. Imagina la textura en tu boca: granos blandos de cebada, levadura muerta, sedimentos arenosos del Nilo, todo mezclado en un brebaje que nutría y emborrachaba simultáneamente. La cervecería funcionó durante décadas, posiblemente siglos. Los arqueólogos encontraron evidencia de múltiples fases de reconstrucción, paredes que habían sido derribadas y reconstruidas, fogones reemplazados, cuencas nuevas instaladas sobre las rotas. Esto sugería una operación continua, mantenida generación tras generación por cerveceros cuyas vidas enteras transcurrían entre vapor de cebada hervida y el olor omnipresente de fermentación. ¿Quiénes eran estos cerveceros? Los textos administrativos de períodos posteriores mencionan que la elaboración de cerveza era trabajo tanto de hombres como de mujeres. De hecho, algunas evidencias sugieren que las mujeres dominaban la profesión, particularmente en la producción doméstica a pequeña escala. Pero una operación de este tamaño probablemente requería equipos mixtos trabajando en turnos. Te levantas antes del amanecer. Eres cervecero de la Cervecería Real de Abaidós, un título que sonaría prestigioso si no implicara pasar 14 horas al día en una habitación sin ventanas donde la temperatura supera fácilmente los 40 grados Celsius. Tu trabajo comienza con verificar las cuencas de fermentación del día anterior. Te inclinas sobre cada una, inhalando profundamente. El olor te dice todo: si la fermentación está completa, si la levadura ha muerto, si el lote está contaminado. Sí, contaminado. Porque a pesar de toda la escala industrial, el proceso seguía siendo primitivo, sin esterilización, sin controles de temperatura precisos, sin comprensión de la microbiología. Los cerveceros egipcios trabajaban por instinto y experiencia, ajustando proporciones por olfato, determinando el momento correcto para transferir la cerveza por el simple hecho de probarla. Y probabas constantemente. Era parte del trabajo. Un sorbo de cada cuenca, varias veces al día. Para cuando terminaba tu turno, habías consumido fácilmente 2 litros de cerveza de diversas etapas de fermentación. No era embriaguez recreativa, era control de calidad, aunque la línea entre ambos conceptos se volvía borrosa después de la tercera o cuarta cuenca. Los arqueólogos también encontraron algo perturbador: evidencia de accidentes laborales, huesos rotos que habían sanado mal, quemaduras severas, un esqueleto completo, descubierto en una de las áreas de almacenamiento, mostraba signos de haber muerto por inhalación de humo, probablemente durante un incendio que nadie pudo controlar a tiempo en estas estructuras de adobe superinflamables. La cervecería no era un lugar romántico, era un lugar de trabajo industrial peligroso,
donde la gente moría para producir una sustancia que otras personas consumirían sin pensar dos veces, exactamente como cualquier fábrica moderna, solo que con menos regulaciones de seguridad y más posibilidades de que los dioses te castigaran por producir un lote malo. Porque sí, había consecuencias religiosas. La cerveza mala ofrecida a los dioses era una blasfemia. Los textos hablan de castigos severos para cerveceros que diluían el producto o usaban granos de calidad inferior. En un caso documentado de un período posterior, un cervecero fue ejecutado por vender cerveza aguada durante un festival religioso. Su crimen no fue tanto económico como teológico. Había engañado a los dioses. Los arqueólogos pasaron años excavando y documentando cada centímetro de la cervecería de Abidos. Tomaron miles de fotografías. Recolectaron muestras de suelo para análisis de ADN. Crearon modelos 3D digitales que permitían a los investigadores de todo el mundo examinar el sitio sin pisar Egipto. Y mientras trabajaban, probablemente se preguntaban lo mismo que tú te preguntas ahora, en la oscuridad de tu habitación, mientras tu cuerpo se hunde más profundo en el colchón. ¿Qué pensarían los cerveceros antiguos si supieran que su lugar de trabajo sería excavado 5000 años después? ¿Se sentirían honrados, confundidos o simplemente indiferentes, preocupados como estaban por el siguiente lote, por la próxima paga, por sobrevivir otro día más en el calor aplastante del Alto Egipto? La cervecería de Abidos fue cubierta nuevamente después de la excavación, protegida de los elementos para preservarla para futuras generaciones de arqueólogos con tecnologías aún más avanzadas. Ahora descansa bajo arena y lonas protectoras, silenciosa excepto por el viento del desierto que silba entre sus paredes de adobe deterioradas. Pero durante un breve momento en 2021, cuando las cámaras de noticias internacionales llegaron y los titulares proclamaron el descubrimiento de la cervecería más antigua del mundo, esos espacios volvieron a tener significado. No porque revelaran secretos perdidos o tesoros ocultos, sino porque recordaban algo fundamental, que los humanos, sin importar cuán separados estén por el tiempo, comparten necesidades básicas: sed, hambre, el deseo de alterar la conciencia, aunque sea ligeramente, el impulso de construir algo más grande que uno mismo, incluso si ese algo es simplemente un lugar para emborrachar a miles de personas de manera eficiente. Capítulo 4. Honrar a los difuntos con alcohol. Ahora dejemos las fábricas de cerveza y los mitos divinos y adentrémonos en algo más íntimo, más perturbador, más humano en su extrañeza: los banquetes funerarios del antiguo Egipto. Esos eventos donde la muerte no era el fin de la celebración, sino su catalizador. Donde emborracharse hasta perder la conciencia no era una falta de respeto hacia el difunto, sino la mayor muestra de honor que podías ofrecerle. Imagina que eres un egipcio y tu padre ha muerto. Era escriba real, un hombre respetado que pasó 40 años registrando impuestos de grano y disputas de tierras con una caligrafía jeroglífica tan perfecta que los sacerdotes la usaban como ejemplo para entrenar aprendices. Ahora yace momificado en su tumba recién construida en las colinas occidentales de Tebas, rodeado de todo lo que necesitará para la eternidad: muebles, ropa, comida y, por supuesto, jarras y jarras de cerveza. Pero antes de que la tumba sea sellada permanentemente, antes de que los sacerdotes pronuncien los últimos hechizos del libro de los muertos, hay un ritual que debe cumplirse: el banquete funerario. No es opcional. No es algo que algunas familias hagan y otras no. Es obligatorio. Es tu responsabilidad como hijo mayor organizar una fiesta donde todos los amigos, colegas y conocidos de tu padre se emborrachen en su honor. La preparación comienza semanas antes de su muerte, porque en el antiguo Egipto,
Cuando alguien enfermo o viejo sabía que su tiempo estaba cerca, la familia empezaba a acumular provisiones. Cerveza, principalmente. Docenas de jarras. Cientos si la familia era próspera. También vino importado de las colinas del delta. Ese líquido rojo oscuro que los egipcios consideraban superior a la cerveza, pero que costaba el salario de un mes para un trabajador común. El día del banquete llega. Has contratado músicos profesionales, mujeres con arpas de madera de cedro y tamboriles de cuero de cabra. Has pagado a bailarinas que se moverán con esa gracia hipnótica que los egipcios admiraban. Sus cuerpos, casi desnudos, cubiertos solo por collares de cuentas que tintinean con cada movimiento. Y has preparado comida. Patos asados, pescado del Nilo frito en aceite de sésamo, pan de trigo fino, higos, dátiles, pasteles de miel. Pero lo más importante, has dispuesto las jarras de cerveza en filas perfectas alrededor del patio de tu casa. 50, 100, 200. Suficientes para que nadie, absolutamente nadie, permanezca sobrio al final de la noche. Los invitados comienzan a llegar al atardecer. Vienen vestidos con sus mejores túnicas de lino, sus pelucas perfumadas con aceites aromáticos, sus ojos delineados con col negro. Se sientan en esteras de junco dispuestas en un círculo. Nadie habla del muerto todavía. Eso vendría después, cuando el alcohol haya suavizado las emociones lo suficiente como para que las lágrimas fluyan sin vergüenza. Primero, se sirve la comida. Los invitados comen con las manos, arrancando pedazos de pato asado, mojando pan en salsas espesas de ajo y cilantro. Mastican ruidosamente. Hablan de cosas triviales, la cosecha, los impuestos, el nuevo templo que el faraón está construyendo. La normalidad es importante al principio, porque lo que viene después será cualquier cosa menos normal. Luego comienza la bebida en serio. Los sirvientes, has contratado media docena para la ocasión, circulan entre los invitados con jarras constantemente llenas. Cada vez que una copa se vacía, se rellena. No hay pausas, no hay descansos. Beber es el propósito central de esta reunión, y todos lo saben. Al principio, la conversación se vuelve más animada. Las risas brotan más fácilmente. Alguien cuenta un chiste subido de tono sobre un sacerdote y una prostituta que hace que todos estallen en carcajadas. Las inhibiciones comienzan a disolverse en ese mar de cerveza que fluye sin cesar. Las bailarinas inician su espectáculo. Se mueven entre los invitados, sus caderas ondulando con un ritmo que es casi obsceno en su sensualidad. Los hombres miran con ojos cada vez más vidriosos. Las mujeres también miran, porque en el antiguo Egipto las normas de género en estos contextos eran más fluidas de lo que la historia posterior les daría crédito. Más cerveza, más vino. Alguien ha traído cerveza de dátiles, ese brebaje especialmente potente que sabe a fruta podrida pero que te golpea como un garrote. Se pasa de mano en mano. Todos beben de la misma jarra, compartiendo saliva y gérmenes sin pensarlo dos veces. 1 hora después del inicio, el primer invitado vomita. No discretamente en una esquina, sino ahí mismo, inclinándose sobre su estera, mientras su estómago expulsa todo lo que ha consumido en un chorro líquido de cerveza y comida parcialmente digerida. Nadie se sorprende, nadie se ofende. Los sirvientes simplemente limpian el desastre con arena y continúan sirviendo más bebida. Porque esto es lo que descubrieron los arqueólogos cuando excavaron tumbas de la élite egipcia. Pinturas murales, frescos detallados, que mostraban exactamente estas escenas. No las versiones sanitizadas que ves en los museos, donde todo es elegante y digno, sino las versiones reales,
invitados vomitando en vasijas, otros recostados en posiciones imposibles, claramente inconscientes, sirvientes sosteniendo a personas que ya no pueden caminar. Y sobre todo esto, inscripciones jeroglíficas que no dejaban lugar a dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Una inscripción famosa de la tumba de Paeri, un noble de la 18 dinastía, muestra a una mujer invitada diciéndole a un sirviente: «Dame 18 copas de vino, porque quiero beber hasta la embriaguez. Mis entrañas están secas como paja». El sirviente responde trayéndole no 18, sino 20 copas, como si el exceso fuera una virtud. Volvamos a tu banquete. Han pasado 3 horas desde que comenzó y la escena se ha transformado completamente. Lo que empezó como una reunión civilizada ahora se parece más a lo que un observador moderno describiría como caos controlado, aunque controlado sea generoso. Las bailarinas siguen moviéndose, pero ahora algunos invitados se han levantado para unirse a ellas. Sus movimientos carecen de la gracia profesional de las artistas contratadas. Un viejo colega de tu padre, un hombre de 60 años que normalmente camina con bastón, ahora agita los brazos sobre su cabeza con un abandono que desafía tanto la dignidad como la gravedad. Nadie se ríe de él, o más bien, todos se ríen, pero es una risa de camaradería, no de burla. Tu madre está sentada en una esquina, rodeada de otras mujeres de su edad. Todas lloran, pero no son lágrimas de tristeza pura. Son lágrimas que vienen de ese lugar profundo que solo el alcohol puede alcanzar, donde el dolor y el alivio se mezclan en algo indistinguible. Una de ellas, la esposa del arquitecto jefe, solloza tan violentamente que 2 sirvientes deben sostenerla para que no se caiga de su estera. Alguien ha comenzado a cantar. Es una canción fúnebre tradicional, algo sobre el viaje por el Duat y el pesaje del corazón contra la pluma de Maat. Pero el cantante está tan borracho que las palabras salen arrastradas y apenas comprensibles. Otros se unen, creando una cacofonía discordante que probablemente ofendería a cualquier dios que estuviera escuchando, si es que los dioses prestaban atención a estos asuntos humanos. Y aquí está lo fascinante, lo que los arqueólogos tardaron décadas en comprender completamente. Esto no era decadencia, no era irrespetuoso, era exactamente lo que se suponía que debía ocurrir. Los egipcios creían que el muerto podía presenciar su propio banquete funerario desde algún plano espiritual, y lo que querían ver no era luto contenido y dignidad estoica, sino vida. Vida en su expresión más cruda y honesta. Gente bebiendo, riendo, llorando, vomitando, bailando, todo simultáneamente. Porque la muerte era silencio. La muerte era inmovilidad. La muerte era la ausencia de sensaciones. Entonces, ¿qué mejor manera de honrar a alguien que acaba de cruzar hacia ese vacío que llenando el mundo de los vivos con ruido, movimiento y exceso sensorial? Los frescos de las tumbas lo confirman. No solo muestran el vómito y la embriaguez, sino que los representan con un detalle casi cómico. En la tumba de Nebamun, un escriba de la 18 dinastía, hay una escena donde una mujer vomita mientras su amiga le sostiene la peluca para que no se manche. Los artistas que pintaron esto no lo hicieron como crítica social, sino como documentación fiel de un ritual sagrado. Más tarde, mucho más tarde, cuando la luna está alta y la mitad de los invitados están inconscientes en diversas posiciones de colapso alrededor del patio, alguien trae las jarras especiales, las que estaban reservadas para este momento específico. Contienen cerveza que ha sido preparada con ingredientes especiales, azafrán, mirra, incluso pequeñas cantidades de opio molido.
esta no es cerveza para el consumo casual. Es cerveza ceremonial, diseñada para inducir estados alterados de conciencia que los egipcios consideraban necesarios para comunicarse con los muertos. La bebes y el mundo se vuelve viscoso. Los sonidos se alargan. Los colores se intensifican. No es placentero, exactamente, pero es trascendente. Te sientas cerca de donde tu padre está representado en un retrato pintado en madera, sus ojos mirando hacia adelante con esa expresión serena que los artistas egipcios perfeccionaron durante milenios. Bebes la cerveza ceremonial. El sabor es amargo, medicinal, con un retrogusto que te hace pensar en templos e incienso. Después de unos minutos, empiezas a sentir el efecto. Tu padre está ahí, no físicamente, claro, pero en tu mente alterada por sustancias. Su presencia es palpable. Puedes escuchar su voz diciéndote las mismas cosas que te dijo en vida. Trabaja duro, honra a los dioses, cuida de tu madre. Son alucinaciones inducidas químicamente, por supuesto, pero para un egipcio de la antigüedad, la distinción entre real y alucinación no era tan clara como lo es para nosotros. Los sacerdotes que han supervisado todo el evento desde la periferia ahora se acercan. Es casi el amanecer. Han estado esperando este momento, cuando la embriaguez alcanza su punto máximo, y los vivos están lo suficientemente desinhibidos como para gritar mensajes al difunto sin vergüenza. Viaja seguro por el Duat, grita alguien hacia la noche. Que Osiris te juzgue favorablemente, añade otro. No olvides que aún te debo 2 sacos de trigo, bromea un tercero, y la multitud borracha estalla en carcajadas histéricas. Los sacerdotes sonríen. Han visto esto 1000 veces. Saben que en unas horas, cuando el sol salga y la cruda realidad del día siguiente golpee a todos estos invitados, vendrá el verdadero duelo. Vendrán las lágrimas sobrias, el peso del vacío que deja una persona amada. Pero por ahora, en estas horas oscuras antes del amanecer, el muerto es honrado con la única moneda que realmente importa, la vida vivida sin restricciones. Mientras el cielo comienza a aclararse hacia el este, los últimos invitados conscientes empiezan a dispersarse. Caminan tambaleándose por las calles estrechas de Tebas, sostenidos por amigos o sirvientes, dejando un rastro de canciones medio olvidadas y risas ocasionales. Mañana tendrán dolor de cabeza. Mañana algunos no recordarán partes enteras de la noche. Mañana el mundo volverá a su ritmo normal de trabajo y obligaciones. Pero esta noche, por unas horas preciosas, la frontera entre los vivos y los muertos se volvió delgada, permeable, atravesable mediante el simple acto de beber hasta que la realidad perdiera sus contornos definidos. Y tu padre, donde quiera que esté ahora, habrá presenciado la mayor declaración de amor que su cultura conocía. Una orgía alcohólica en su honor, donde nadie permaneció sobrio y nadie permaneció dignificado, porque la dignidad es para los vivos que todavía se preocupan por las apariencias. Los muertos, al parecer, preferían la autenticidad del exceso. Días después, cuando la tumba finalmente se sella y tu padre comienza su verdadero viaje eterno, los arqueólogos del futuro encontrarán las jarras de cerveza depositadas junto a su sarcófago. Algunas todavía estarán llenas, sus contenidos evaporados hace miles de años, dejando solo residuos cristalizados. Otras estarán vacías, bebidas tal vez por los mismos trabajadores que sellaron la tumba, continuando el ciclo infinito de producción y consumo que definió a Egipto. Y pintadas en las paredes de esa tumba, visibles solo a la luz de las antorchas o de las linternas LED de los excavadores modernos, estarán las escenas del banquete. Tu banquete, personas vomitando,
personas bailando, personas colapsadas en estados de inconsciencia alcohólica, documentadas no como vergüenza, sino como triunfo, como prueba de que el muerto fue amado lo suficiente como para que sus amigos se destrozaran por él, aunque fuera solo por una noche. Porque al final, eso era lo que importaba en el antiguo Egipto, no cuánta cerveza podías producir o consumir, sino con quién la compartías y por qué razón. La embriaguez no era un fin en sí mismo, era un medio, un vehículo para la comunidad, para la trascendencia, para mantener a los muertos vivos en la memoria de los borrachos que los habían amado. Y así llegamos al final de nuestro viaje por el antiguo Egipto embriagado. Hemos caminado con obreros que bebían cerveza antes del amanecer, porque el agua los mataría. Hemos presenciado a una diosa genocida detenida solo por un lago de cerveza teñida de rojo. Hemos excavado los restos de una fábrica industrial que producía 22.000 litros diarios de alcohol hace 5.000 años. Y hemos asistido a banquetes funerarios donde vomitar en honor al muerto era un acto de amor. Pero quizás lo más extraordinario de todo esto no es la cantidad de cerveza que los egipcios consumían, ni la sofisticación de su producción industrial, ni siquiera la forma en que integraban la embriaguez en cada aspecto de su vida religiosa y social. Lo más extraordinario es cuán humano era todo. Porque cuando eliminas las pirámides y los jeroglíficos, cuando quitas las pelucas elaboradas y los dioses con cabeza de animal, lo que queda son personas que trabajaban demasiado, que sufrían bajo un sol despiadado, que enterraban a sus seres queridos y buscaban maneras de hacer soportable lo insoportable. Y encontraron esa manera en el mismo lugar donde la humanidad la ha encontrado durante 10.000 años, en el fondo de una jarra. No eran tan diferentes de nosotros. Bebían para celebrar, bebían para llorar, bebían porque el agua no era segura y la cerveza sí lo era. Bebían porque los dioses lo ordenaban, bebían porque todos los demás bebían, bebían porque mañana tendrían que levantarse de nuevo, tomar sus herramientas de nuevo, excavar otra tumba o pintar otra pared, o cosechar otro campo bajo ese mismo sol que nunca, nunca se apiadaba. La diferencia es que ellos nunca pretendieron que fuera de otra manera. Nunca desarrollaron una cultura de abstinencia o de culpa alcohólica. Para los egipcios, la cerveza era tan fundamental como el pan, tan sagrada como el incienso, tan necesaria como el Nilo mismo. No era vicio. Era supervivencia envuelta en ritual. Era nutrición disfrazada de celebración. Y cuando finalmente descanses esta noche, en tu cama moderna con sábanas limpias, en una habitación con temperatura controlada, después de haber bebido agua purificada de un grifo que nunca te dará parásitos intestinales, tal vez puedas sentir un momento de gratitud por todas las pequeñas comodidades que los egipcios nunca conocieron. O tal vez puedas sentir un poco de envidia por su capacidad de encontrar trascendencia en lo ordinario, de convertir la necesidad de beber líquidos seguros en una celebración comunal que duraba toda la vida. Los obreros de Deir el Medina están muertos desde hace más 3.000 años. La diosa Sekhmet nunca existió fuera de la imaginación colectiva de un pueblo que necesitaba explicar la violencia del mundo. La cervecería de Abidos está enterrada de nuevo bajo arena protectora. Y los invitados de aquellos banquetes funerarios son polvo dentro de polvo. Sus huesos quizás todavía reposando junto a las jarras vacías que llevaron consigo al más allá. Pero la cerveza permanece, evolucionada, refinada, globalizada, pero esencialmente la misma. Cebada, agua, levadura, tiempo.
El mismo truco químico que mantenía vivos a los constructores de pirámides ahora llena estadios y pubs y refrigeradores caseros alrededor del mundo. Cuando bebes una cerveza fría después del trabajo, estás participando en un ritual que es más antiguo que la escritura, más antiguo que las ciudades, casi tan antiguo como la agricultura misma. Los egipcios lo sabían. Lo entendían de una manera que quizás nosotros hemos olvidado en nuestra era de moderación y límites legales de alcohol en sangre. Sabían que emborracharse no era simplemente perder el control, sino encontrar un tipo diferente de conexión, con los dioses, con los muertos, con la comunidad de otros humanos igualmente vulnerables y mortales. Así que esta noche, mientras tu respiración se vuelve más lenta y tus pensamientos se difuminan hacia el sueño, piensa en esos obreros anónimos bebiendo su ración matutina mientras el sol apenas rozaba el horizonte. Piensa en Sekhmet colapsando borracha después de su masacre. Piensa en los cerveceros de Abidos trabajando en el calor sofocante para producir suficiente alcohol para emborrachar a una nación. Piensa en los invitados a banquetes funerarios vomitando en honor a los muertos. Y quizás, solo quizás, la próxima vez que bebas algo, puedas apreciar el peso de la historia en ese simple acto. Cada trago conectándote con millones de personas que vinieron antes, que sufrieron y trabajaron, y amaron y murieron, pero que siempre, siempre encontraron tiempo para beber. Porque al final, eso es lo que nos hace humanos. No la capacidad de construir pirámides o descifrar jeroglíficos o excavar el pasado, sino la capacidad de compartir una jarra con alguien más y por un momento olvidar que somos mortales. El antiguo Egipto ha desaparecido. Sus faraones son nombres en libros de texto. Sus templos son ruinas para turistas. Su idioma está muerto. Pero su cerveza, de alguna forma extraña e indirecta, sigue fluyendo. Buenas noches.